empezar entonces, ya. Sí, gracias. Perfecto. Entonces, bueno, ¿me presentas? ¿Me presento yo? Bueno, te presento. La doctora Juliana Ayón es médica ginecóloga del Instituto Nacional Materno Perinatal. Pertenece al equipo de gestión del curso de la asignatura de ginecología y obstetricia y tiene pues una trayectoria bastante amplia en la docencia, sobre todo en la Universidad San Martín. Así que tenemos con ustedes a la doctora Ayón, el tema vaginitis y vaginosis. Gracias, estimados alumnos. Adelante, doctora Ayón. Ok, muchísimas gracias, doctor Sandoval. Buenos días con todos ustedes. Veo que son un grupo bastante numeroso, pero vamos a tratar de hacerlos participar también durante esta actividad, porque la idea es que estén todos atentos. Algo que se les recuerda siempre es que es mejor que revisen ustedes su tema antes de la actividad para hacerlo más fluido y así cualquier inquietud que tengan se puede resolver, ¿no? Conforme ustedes van a ir interviniendo. Muy bien, el contenido del tema que vamos a tratar hoy día, y que es un tema importantísimo en lo que es ginecología, ya que es una de las patologías más comunes por las cuales la paciente va a consulta. Es más, hay pacientes que van por cualquier otra molestia y nosotros durante un adecuado examen clínico encontramos que tienen muchas de estas patologías asintomáticas, poco sintomáticas, o incluso pacientes que dicen, bueno, es el flujo que he tenido toda la vida y no le dan mayor importancia, y sin embargo no es normal. Entonces, como lo encontramos como sintomatología de la paciente y lo encontramos como hallazgo en la mayoría de las consultas ginecológicas, esa es la vital importancia de esta patología. Por eso les pido, pongan especial atención. Los puntos que vamos a desarrollar, aunque se ven bastantes, no son tan largos. Primero es un poco hablar de las definiciones, luego lo que es un flujo vaginal normal, porque hay pacientes que tienen flujo vaginal y se preocupan porque lo tienen con frecuencia. Y resulta que es solamente un flujo normal, que hay que explicarles de dónde viene esto. Luego ver principalmente nuestro tema, que es el flujo vaginal anormal. Y dentro de eso, las tres patologías más comunes son la vaginitis candidiásica, que generalmente es una vulvovaginitis, la vaginitis tricomoniásica y la vaginosis bacteriana. Ahora vamos a ver las diferencias entre ellas. Pero tenemos además las vaginitis que se acompañan de una cervicorrea, es decir, hay una doble infección, una infección de vagina y una infección de cuello de útero, de canal endocervical específicamente. Luego vamos a ver una laminita nada más de un par de otras vaginitis que es importante que puedan diferenciar la vaginitis atrófica y la vaginitis alérgica. Finalmente, un punto que hemos agregado este año, en base a las inquietudes del año pasado, es lo que es el manejo sindrómico de lo que es síndrome de flujo vaginal, ¿no? Y finalmente las conclusiones. Bueno, ¿cuál es la cruda realidad con lo que respecta a las vulvovaginitis? Este es un problema de salud, ya que afecta a una gran población. Vean, el 75% de las mujeres han tenido por lo menos un episodio en su vida. Otras estadísticas dicen que el 90% de las mujeres han tenido o tendrán un episodio a lo largo de su vida, ¿no? Esto constituye como causa básica el 20% de las consultas ginecológicas, pero muchas veces van por otras patologías y anexo a ello encontramos una vulvovaginitis o una vaginitis. Ahora, el 60% de las trabajadoras sexuales y de las presas padecen también de esta patología. Vean, una con exceso de actividad sexual y la otra sin actividad sexual. Y sin embargo es una patología bastante común y muchas veces por autoinfestación. Y por otro lado, hasta el 50% de mujeres acuden a veces por las complicaciones, por una EPI, por un problema de infertilidad, por problemas de obstrucción tubaria, ¿no? Por otras patologías derivadas de una vulvovaginitis que inició por vía canalicular ascendente. Aquí hay algunas definiciones. Vean, las dos primeras definiciones son de la Federación Americana de Sociedades de Ginecobstetricia, ¿no? ¿Qué define? Vean la diferencia entre vaginitis y vaginosis. Vean. Vaginitis es una reacción itis. ¿Recuerdan al terminar itis, inflamación? Es una reacción inflamatoria vaginal que puede tener o no alteración de la flora vaginal normal. Vean, ¿ah? Es inflamación con o sin alteración de la microbiota vaginal. En cambio, vaginosis implica definitivamente una alteración de la microbiota
pero no siempre tiene reacción inflamatoria. El caso típico es la vaginosis bacteriana, ¿no? Que tiene muchos gérmenes predominantemente anaerobios y a veces no hay mayor reacción vaginal y lo encontramos como un hallazgo nada más durante el examen clínico, ¿no? Ahora, la vaginosis bacteriana, según la Koch, tendría que ser una infección polimicrobiana marcada con una disminución, ojo, el crecimiento, la alteración de la microbiota normal, el crecimiento de gérmenes patógenos reduce la cantidad de lactobacilos normales. Los lactobacilos son uno de los gérmenes normales en la flora vaginal y son productores de ácido láctico, son productores de el pH ácido que tiene la vagina, y algunos lactobacilos producen incluso peróxido de hidrógeno, que es un microbicida, y que por lo tanto trata de mantener la flora normal. Pero vean, cuando hay una vaginosis bacteriana por una infección de muchos gérmenes, principalmente anaerobios, se reducen estos lactobacillus, se reduce esa protección que hay del peróxido de hidrógeno y se altera el pH, ¿no? Por lo tanto, esto favorece de paso que haya un sobrecrecimiento de estos gérmenes principalmente anaerobios, ¿no? Y la vaginitis para la Koch es un espectro de condiciones, o sea, no es solamente una reacción inflamatoria, ¿no? Es una serie de condiciones cuyo síntoma principal, cuya causa principal puede ser múltiple, pero que ocasiona síntomas a nivel vulvar y vaginal. Por eso vamos a ver después las vaginitis alérgicas y atróficas, que no se ocasionan por gérmenes, pero que sí son condiciones vulvovaginales. Y otros dos términos que deben manejar, porque los vamos a tratar a lo largo de la actividad, es la leucorrea. Leuco quiere decir blanco, rea es flujo. Realmente es un flujo vaginal blanquecino, que puede venir de la producción de la misma vagina, ojo, normal, por una excesiva descamación celular, por la humedad normal, con material amorfo, o producido por un germen. O sea, puede ser fisiológico o puede ser patológico, ¿no? Asociado a un germen que por vía canalicular ascendente ha ingresado a vagina. Pero en otras ocasiones no es flujo producido solo por la mucosa vaginal, sino es producido por el canal endocervical. Entonces esta secreción está saliendo del cuello hacia la vagina, ¿no? Generalmente nosotros como sintomatología la paciente nos refiere que el flujo sale hacia afuera, ¿no? Entonces que mancha la truza, pero este flujo puede ser o de vagina o de cuello, pero es un flujo que sale. Y la cervicorrea es el flujo anormal que sale del orificio cervical externo, o porque viene de la cavidad uterina o porque viene de las criptas del canal endocervical, ¿no? Vamos a repetir esos términos en varias oportunidades. Hablando del flujo vaginal normal. El flujo vaginal normal es uno de los síntomas más comunes de la consulta ginecológica, es decir, la paciente lo refiere como una molestia, eso es el síntoma. Pero también, les mencionaba hace un momento, es el hallazgo o el signo, que es lo que nosotros identificamos o vemos, no lo que la paciente refiere, sino lo que nosotros podemos evidenciar, es el signo más común en los exámenes ginecológicos. Aunque la paciente venga por otra cosa, venga por dolor, venga por amenorrea, venga por lo que sea, generalmente es un hallazgo bastante común, ¿no? Y esto se debe a que la vagina tiene un ecosistema bastante dinámico. Tiene una serie de gérmenes que vamos a ver ahora más adelante, anaerobios, gérmenes gram positivos, gram negativos, micoplasmas, que se describen una cantidad de hasta 10.000 millones de colonias de bacterias, ¿no? Dentro de los cuales destaca por las múltiples funciones que cumple y por los efectos de protección de la mucosa vaginal a los lactobacilos, principalmente los lactobacilos acidófilos, ¿no? Ahora, la vagina normalmente puede tener una descarga normal, puede tener un flujo normal, que suele ser un flujo claro, blanquecino, a veces un poco viscoso, que no huele a nada, que no produce escozor, que no produce malestar. Esta descarga normal es producto de esa descamación de células de la vagina y del cuello, de la humectación normal, natural de los tejidos, la humedad, y de la flora normal, principalmente de los lactobacilos, ¿no? También este flujo vaginal va a variar con los cambios hormonales. Hay mujeres que dicen, antes de que me venga la regla siempre me aparece un flujo, que no huele, no me molesta, pero aumenta en cantidad de flujo, ¿no? Entonces,
Los cambios hormonales a lo largo del ciclo menstrual van a variar esta descarga normal, y también en las etapas de la vida. En la niña y en la posmenopáusica, este flujo suele estar muy disminuido, casi ausente. En cambio, en la etapa reproductiva suele ser mayor en base a los cambios hormonales, ¿no? Y depende también de las características propias de la paciente. Hay pacientes que tienen mucha descarga de este flujo totalmente normal y otras que tienen muy, muy poquito, ¿no? Algunas pacientes incluso van porque dicen, no, siempre estoy con el flujo, y cuando les hacemos el cultivo, encontramos que solamente hay gran cantidad de células descamadas, material amorfo, pero no hay ningún germen, ¿no? En los cultivos sale negativo, ¿no? Entonces, hay que identificar bien esta descarga o este flujo normal en la vagina. Ahora, les dije que la mucosa vaginal se defiende. ¿Cuáles son los principales mecanismos de defensa? Uno es el epitelio, ya que es un epitelio poliestratificado plano, y es una mucosa carente de glándulas, ¿no? Por eso tiende a ser más resistente al ingreso de gérmenes. El segundo factor es el de la microbiota, los gérmenes normales de la vagina, dentro de los cuales principalmente está el lactobacillus, responsable del pH ácido de la vagina y responsable de la producción del peróxido de hidrógeno, que es un gran microbicida, ¿no? Impide el desarrollo de otros gérmenes. Ojo, estos mismos lactobacillus son responsables también de mantener un pH, que vean, en la etapa reproductiva ese pH vaginal va entre 3.8 y 4.2, lo cual reduce, por ese pH ácido, reduce o impide el crecimiento de muchos gérmenes, ¿no? Pero vean ustedes, cuando viene la menopausia, cuando la mujer deja esta etapa reproductiva, disminuye la cantidad de lactobacillus asociados también a los estímulos hormonales, y el pH de la posmenopáusica suele estar entre 6.0 y 7.5. Es decir, pierde este mecanismo de defensa natural, ¿no? Ahora, otro factor importante, como ya lo mencioné, es el nivel de estrógeno, ya que mejora el trofismo, el grosor del epitelio, de la mucosa, la presencia de pliegues, la presencia de un moco cervical más espeso asociado a los cambios hormonales. Entonces, ven, aquí hay 4 mecanismos de defensa que van a permitir, que van a reducir el riesgo de que se infecte. Pero vean que a pesar de todo, cuando hay el desequilibrio del huésped y del agente patógeno, se produce una infección vaginal. Vean aquí, un esquema muy sencillo. ¿Qué cosa es lo que pasa normalmente en la vagina? Las células vaginales contienen glucógeno y debido a una actividad enzimática celular producen la glucosa 6-fosfato. Este componente favorece la reproducción de los lactobacillus. Y estos lactobacillus tienen 2 funciones. Uno, la liberación del peróxido de hidrógeno, y esto también produce además liberación de lactacidina, acidolina, lactacin B, que son componentes que van a reducir la reproducción de otros gérmenes y van a favorecer la reproducción de los lactobacillus. Por otro lado, estos lactobacillus también se encargan de producir el ácido láctico, que va a mantener un pH ácido entre 3.8 y 4.2, esta es referencia de otro autor que dice 3.5, 4.5, vean que los dos giran alrededor del pH de 4, ¿no? Y ambos, tanto el peróxido de hidrógeno como el ácido láctico con su pH ácido, van a dificultar la reproducción de otras especies, ¿no? Principalmente el peróxido va a afectar a aquellas especies que no poseen catalasas, como los anaerobios, ahí está la Gardnerella vaginalis, el Mobiluncus, el Streptococcus. Y la alteración del pH principalmente va a impedir la replicación de especies de aquellas que no toleran el pH ácido, principalmente las enterobacterias, ¿no? Esto logra mantener el equilibrio en la flora vaginal. Aquí para que vean los principales grupos de gérmenes que hay normalmente en la vagina, ¿no? Gérmenes que hay generalmente en muy poca cantidad y mantienen un equilibrio, pero cuando se rompe este equilibrio, cuando se produce la disbiosis, es que entonces aparecen como flora patógena, ¿no? Principalmente, vean, estos 3 principales son los cocos y bacilos gram positivos, que pueden ser anaerobios aerotolerantes, como los lactobacillus y el streptococcus, pueden ser anaerobios facultativos, principalmente la Gardnerella, germen patógeno, también los estafilococos, y gérmenes anaerobios estrictos, como Peptococcus, Streptococcus y el Clostridium, ¿no? Vean, estos son cocos y bacilos gram positivos. Tenemos otro grupo que son los micoplasmas, principalmente el Mycoplasma hominis y el Ureaplasma urealyticum. Y tenemos, por otro lado, los bacilos gram negativos, con 2 grupos, los anaerobios facultativos y los anaerobios estrictos.
donde aquí tenemos, vean, a la Escherichia coli, la Klebsiella, el Proteus, y por otro lado a los bacteroides y a la Prevotella, ¿no? Entonces, vean, estos gérmenes normalmente pueden estar en la flora vaginal, pero en cantidades muy pequeñas. Cuando se rompe el equilibrio y disminuyen los lactobacillus acidófilos, entonces estos predominan y entonces surgen las patologías del flujo vaginal, ¿no? Ahora, pasemos al tercer punto, que es el flujo vaginal anormal. La paciente normalmente describe cuando nota algún cambio en el flujo vaginal que siempre tenía, ¿no? Entonces, ella va a venir porque dice que tiene un flujo vaginal diferente. Esa es la principal característica de la vaginitis, ¿no? Que es un flujo diferente. A veces no solo es por inflamación de la vagina, sino es consecuencia, como les dije hace un momento, de un flujo que sale del canal cervical, que está más arriba de la vagina, ¿no? Una cervicorrea infecciosa. Y generalmente se puede acompañar, la paciente refiere flujo y además puede referir prurito vulvar, mucha picazón, escozor, la piel se hincha, se dematiza, se lacera, puede referir irritación, ardor, dolor que arde principalmente, o puede referir un olor desagradable, sobre todo cuando se lava con jabón, con algunos jabones, o después de la actividad sexual. Otras presentan marcada edema, con laceraciones, con grietas, sobre todo a nivel de rafe medio. Y algunos es totalmente asintomático y lo hallamos durante el examen clínico cuando va por otra patología. Ven aquí algunos factores predisponentes. Pueden haber factores exógenos y endógenos. Exógenos, cambio de pH, lavados con jabones o con sustancias que no tienen un pH ácido. Hábitos higiénicos, ¿no? Pacientes con malos hábitos higiénicos y favorecen el ingreso de gérmenes. Las relaciones sexuales sin el aseo precoital, que es muy importante para evitar el trasladar los gérmenes de la flora anal o perianal hacia el canal vaginal. Y principalmente es debido por patógenos externos, ¿no? Gérmenes que vienen de la flora perineal. Ahora, hay otras situaciones endógenas, como paciente portadora de DIU, paciente con diabetes, paciente que utiliza antibióticos indiscriminadamente, o pacientes con hipoestrogenismo, ya sea por una oforectomía, o sea porque es una paciente posmenopáusica. En estos casos, en la paciente se va a producir una disbiosis vaginal, un desequilibrio entre los lactobacillus buenos y los demás gérmenes que pueden ser patógenos, ¿no? Y entonces se produce una proliferación bacteriana desordenada con predominio de los otros gérmenes y marcada reducción de los microorganismos buenos, que son los lactobacillus, ¿no? Ahora, de los flujos vaginales anormales, los tres gérmenes más comunes, los flujos más comunes que ustedes van a encontrar son la vaginosis bacteriana, principalmente asociada a Gardnerella vaginalis y otros anaerobios, dentro de los cuales se describe entre un 33 y un 50% de todos los casos de flujo vaginal. Le sigue la candidiasis vaginal, que tiene un cuadro muy florido porque es muy sintomático, ¿no? Que se describe entre un 20 y un 39%. Y finalmente la tricomoniasis o la tricomona vaginalis, que es la menos frecuente de las tres y se describe entre un 9 y 30% de todos los flujos vaginales. Y es considerada incluso una enfermedad de transmisión sexual porque se aloja en el surco balano prepucial del varón y si no le damos tratamiento de pareja, la paciente va a hacer infecciones recurrentes. A ver, ¿qué vamos a hacer cuando viene una paciente con flujo vaginal? Este es un protocolo sencillo de lo que debemos hacer con una paciente con flujo vaginal alterado, ¿no? A ver, en primer lugar, una historia clínica, ¿no? Hay que ver los factores de riesgo para la presencia de gérmenes y para ver si es un flujo normal o anormal. Aún no lo hemos examinado. Hay que evaluar su conducta, si tiene actividad sexual, una sola pareja, múltiples parejas sexuales, si se protege con preservativos, si practica el aseo precoital. Luego ver la historia menstrual, ¿no? Porque algunas pacientes dicen, no, siempre tengo flujo antes de que me venga la regla, ¿no? Y después de que pasa la regla quedo con un mal olor, ¿no? Por ahí puede estar metida una Gardnerella vaginalis, además del flujo normal. Entonces hay que ver en qué momento de la etapa menstrual. Hay que ver los hábitos higiénicos, si es que sabe asearse, si es que se lava. Vean ustedes, hay un concepto erróneo de las abuelitas. Muchos pacientes cuando uno le dice, no, debe lavarse con agua y jabón, dicen, no, pero si mi abuelita dice que a esa zona no se le echa jabón. Y hay gente que durante toda su vida nunca se ha echado jabón ahí, ¿no? Entonces vean que son conceptos erróneos. Hay que explicarles que debe asearse con agua y jabón,
primero la parte delantera y luego hacia atrás. Nunca asearse del ano o de la zona perineal hacia adelante, hacia la vulva, sino al revés. Primero la vulva y luego hacia atrás, ¿no? O el uso de fármacos, antibióticos recientes, de larga data, antibióticos de amplio espectro, ¿no? Entonces, primero la historia clínica. Una vez que ya hemos hecho la historia clínica buscando factores de riesgo, viene la exploración física, el examen clínico. En el examen clínico vamos a ver si hay lesiones externas, si hay congestión vulvar, edema, laceraciones, si se ve flujo externamente, ¿no? Primero toda la parte externa y luego, que es en la inspección viene primero genitales externos, y luego viene la parte interna, como la vamos a ver con la especuloscopía. Entonces aquí vamos a ver las características del flujo, que vamos a ver que es diferente para cada uno de los 3 gérmenes más comunes que vamos a describir más adelante. Entonces vamos a ver cuál es la característica, la cantidad, y vamos a ver si es que el flujo solo está en vagina con un cuello limpio o es un flujo que está saliendo del canal endocervical, ¿no? En tercer lugar tenemos a las pruebas de laboratorios. ¿Qué pruebas podemos hacer? De las más comunes, si tenemos cinta de pH, papel de nitracina, papel de tornasol, podemos hacer una medición del pH. Generalmente, recordemos que el flujo vaginal va alrededor de 4, entre 3.8 y 4.2. La vulvovaginitis candidiásica no suele alterar el pH, por lo tanto el pH se encuentra siempre menor de 4.5. En tanto que la Gardnerella vaginalis o la vaginosis bacteriana suele tener un pH de más de 4.5 y la tricomoniasis suele tener un pH incluso mayor de 5.5, ¿no? Entonces el pH nos podría orientar un poco si es que contamos con el papel. Si no, no se preocupen. Tenemos, además del examen clínico directo, tenemos el examen en fresco, en donde podemos poner una gotita del flujo vaginal con 1 o 2 gotas de suero fisiológico o cloruro de sodio al 9 por mil, y podemos verlo al microscopio, ¿no? Ahí podemos ver las hifas, no, podemos ver ahí principalmente las tricomonas, en el caso de la tricomoniasis, o podemos ver incluso células clave, que vamos a ver más adelante cuáles son, pero patognomónicas más de la vaginosis bacteriana. Pero también podemos hacer el examen en fresco, además del suero fisiológico, con hidróxido de potasio, en lo que le llaman la prueba del test de WIF o el test de aminas. ¿Por qué? Porque esta sustancia alcalina, el hidróxido de potasio, va a reaccionar con las aminas producidas por los gérmenes principalmente, gram negativos, y va a despertar un olor espantoso, ¿no? Entonces, cuando hacemos la prueba del KOH, le agregamos a esa gotita de secreción vaginal en un portaobjeto, le agregamos 1 o 2 gotas de hidróxido de potasio al 10%. Si despierta un olor espantoso, multiplicado por 10 de lo que normalmente olía, eso es el test de WIF o test de aminas positivo, indica presencia de anaerobios productores de aminas. Pero también podemos verlo al microscopio, y entonces se va a ver con mayor claridad las hifas y los micelios de los honguitos, ¿no? De repente la prueba del gol estándar sería hacer un cultivo de secreción vaginal, ¿no? Entonces son las pruebas principales que hacemos, pero vean que la parte clínica va a ser muy importante como vamos a verla más adelante. Empecemos con la primera patología. La primera es la vaginitis candidiásica. El agente causal es la cándida, principalmente la Candida albicans, ¿no? Su incidencia, les dije que del total de flujos ocupa entre un 20 a un 39%, ¿no? Es por lo tanto la segunda vaginitis más frecuente, ¿no? Ahora, se dice que el 75% de las mujeres ha tenido un episodio en su vida y el 40% tendrá hasta 2 o más episodios en toda su vida reproductiva principalmente, ¿no? Les dije que el agente causal es este honguito con sus hifas y sus micelios, ¿no? Es un patógeno oportunista realmente. Normalmente está allí, pero está solapado, no causa molestias, pero cuando se produce el desequilibrio, la disbiosis, entonces este germen desarrolla, se exacerba, ¿no? Es un germen que puede estar en la flora normal de la piel y en el tracto digestivo. Por eso recuerden ustedes, cuando damos tratamiento, a veces damos tratamiento sistémico además del tópico. Es una levadura que prolifera cuando hay ese desequilibrio vaginal, que puede ser incluso por inmunosupresión, ¿no? Se dice que de todas las cándidas que producen este cuadro tan llamativo, tan aparatoso, el 85% corresponde a Candida albicans. Literatura más reciente dice que incluso el 70% nada más. Antes era 90-95% era Candida albicans, pero vean que cada vez es menos porque están apareciendo otras cepas de la cándida, principalmente la Candida glabrata, Cruzei, tropicales y la parapsilosis, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de cándida, la más común, la Candida albicans, ¿no? Ahora, ¿qué factores de riesgo tenemos que
que favorecen el desarrollo de esta Candida albicans. El embarazo, que tiene una inmunosupresión relativa para favorecer el desarrollo del halo injerto, la diabetes mellitus, que además produce un desequilibrio con aumento de glucógeno, el hipertiroidismo, y principalmente, vean, todo lo que tiene que ver con la supresión inmunológica, la inmunosupresión, la presencia de trasplantes, que también, el exceso de corticoterapia o antibióticos muy de amplio espectro por tiempos prolongados, y la corticoterapia. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico es de lo más llamativo. Hasta el portero hace el diagnóstico de candidiasis vulvovaginal. ¿Por qué? Porque la paciente se queja, no de flujo, sino se queja de gran picazón, ardor vulvar, dolor, ¿no? Porque se ve así una vagina roja, congestiva, ¿no? Y además se quejan de que cuando orinan, la orina moja sus genitales, produce gran ardor. Vean, cuando la paciente dice, me arde al orinar, lo primero que tenemos que preguntar es, ¿arde cuando el chorro de orina sale, que vendría a ser una uretritis, o cuando la orina moja sus partes? Y la mayoría dice, no, no, cuando la orina moja mis partes me produce un ardor espantoso. Entonces estamos hablando de una vulvitis, que con el ácido de la orina produce gran dolor. Y también dolor con las relaciones sexuales. Dicen, no quieren ni que los toque su pareja porque ya no soportan el dolor, ¿no? Estos, prurito vulvar, ardor, dolor, disuria y dispareunia, suelen ser las molestias que la paciente, por las cuales ella acude a consulta. ¿Qué pasa cuando nosotros la examinamos? Cuando examinamos encontramos una vulva roja, congestiva, con sarpullido, con mucha irritación vulvovaginal, con edema de vulva, como pueden ver aquí en la foto de abajo, con un marcado edema. Si nosotros ponemos el espéculo, además, vamos a observar adentro un flujo blanquecino, grumoso, adherente, como requesón, como leche cortada, espeso, ¿no? Pero que no huele a nada, ¿no? Otras veces puede estar acompañado de un flujo acuoso, ¿no? Este es el típico cuadro de la candidiasis. Ahora, cuando hay una vulvovaginitis severa, incluso la piel ya no solo está congestiva y está edematosa, sino que se producen fisuras o rajaduras, a veces por el mismo edema de la piel, y la piel se raja sola, sobre todo a nivel del rafe medio y la horquilla, y otras veces con huellas de rascado, porque le causa tanta picazón a la paciente que se rasca con desesperación, ¿no? Entonces, es un cuadro sumamente florido y es la principal causa por la cual la paciente se acuden, porque le causa mucho malestar, ¿no? Ahora, existen vulvovaginitis no complicadas y complicadas. No complicadas cuando esta es esporádica, de vez en cuando, una vez al año, la sintomatología, el cuadro clínico es muy leve, la paciente recién va porque recién le está empezando a picar, ¿no? Incluye también mujeres que están colonizadas a veces y que no tienen sintomatología, lo encontramos como hallazgo, ¿no? Y lo más común es la Candida albicans, que es muy fácil de resolver. Pero ojo, tenemos una vulvovaginitis también complicada. Cuando la paciente dice que está todo el año, le regresan estas molestias, tiene 3, 4, 5 episodios al año, ¿no? La sintomatología es más florida, es más congestiva. Incluye mujeres con patologías crónicas, como las diabéticas, inmunosuprimidas, las gestantes, que es una cronicidad de 9 meses nada más, pero está incluida ahí. Y el agente más común aquí son las otras cepas de las cándida. Ya no son la albicans, sino la clavata, la cruzei, la parachilosis, todas las otras cepas de cándida, ¿no? Y aquí el tratamiento es más largo y precisamente por lo recurrente es mejor dar tratamiento de pareja. Cuando tenemos una paciente con un episodio aislado, único de candidiasis, solo tratamiento para ella. Cuando esto es recurrente, siempre demos tratamiento de pareja y evitar los tratamientos cortitos, sino dar de preferencia los tratamientos largos, como vamos a ver, ¿no? Ahora, existe una gran contaminación perineal porque dijimos que la cándida vive también en el tubo digestivo. Entonces, muchas veces hay reinfección cuando hay un reservorio intestinal o cuando hay falta de aseo precoital antes de las relaciones sexuales. Entonces, la paciente se está reinfectando continuamente. Pero otras veces resulta que, viendo una paciente con una vulvovaginitis complicada, no nos percatamos, le dimos un tratamiento simple para una candidiasis albicans y la paciente dice que muestra mejoría, pero regresan las molestias rápidamente, ¿no? Entonces hay una persistencia sistémica o local luego del tratamiento. A eso se llaman recaídas, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es básicamente clínico, ya lo mostramos, cómo es el cuadro clínico de florido, ayuda a la anamnesis y el examen genital, nos podemos ayudar del pH, que ya les dije que es menos de 4.5, si hacemos el test de WIF o test de KOH, sale negativo, el examen en fresco, tanto en cloruro de sodio como en hidróxido de potasio, nos puede mostrar hifas, micelios y esporas,
El cultivo generalmente no es necesario, salvo que sea una vulvovaginitis candidiásica recurrente y queramos saber qué especie es, ¿no? Si es glabrata, tropicalis, crusei, etc. Ahora, el tratamiento. El tratamiento principalmente es tratamiento tópico, pero hay pacientes en donde no podemos darles tratamiento tópico. Por ejemplo, si son niñas, por ejemplo, si no han tenido actividad sexual, por ejemplo, si están con la regla, entonces tenemos doble tratamiento. El tratamiento tópico, el clásico van a ver ustedes que es la tableta de clotrimazol, tableta de 500 miligramos por vía vaginal en dosis única. Existe también el clotrimazol de 100 miligramos. Esto es para ponerlo también por vía vaginal, pero diariamente, de 7 a 14 días. Lo que están viendo aquí ustedes en rojo es para las vaginitis, las vulvovaginitis candidiásicas complicadas, ¿no? Como les dije, ahí se prefieren los tratamientos largos y no cortos. Pero cuando hablamos de manejo sindrómico, preferimos siempre para el cumplimiento total de la paciente y el rápido control de estos patógenos, preferimos los tratamientos cortos o ultracortos, ¿no? El ultracorto vendría a ser clotrimazol, tableta vaginal de 500 miligramos por vía vaginal en dosis única. Recordarle a la paciente que esta pastilla es tipo, como las pastillas ásperas, como el Panadol, por ejemplo, digamos, es una pastilla blanca, grande, ovalada, que debe hacerse primero el aseo genital, humedecer la pastilla e introducirlo con el dedo o con el aplicador lo más al fondo que pueda en la vagina. Y debe evitar tener actividad sexual por lo menos unos 4 o 5 días. ¿Por qué? Porque esta tableta seca se va a ir deshaciendo de a poquitos, y durante 3 o 4 días va a ir bajando un polvillo blanquito, que es la tableta que se va deshaciendo. La ventaja es que es una sola dosis, pero esto se va a ir deshaciendo durante 4 o 5 días, y por lo tanto es el tiempo que va a actuar. Y equivale a ponerse una tableta de 100 cada día por 5 días, ¿no? Les dije, tratamientos largos para las vaginitis complicadas o recurrentes, ¿no? De 7 a 14 días. Tenemos otra alternativa que es el miconazol. El miconazol, tableta vaginal de 200 miligramos, se pone vía vaginal por 3 días. Tenemos también el butoconazol, que viene en 2 presentaciones. En crema vaginal, donde tiene un aplicador, cuya aplicador lleno contiene 5 gramos de crema del butoconazol al 2%, y se coloca también vía vaginal profunda por 3 días. O tenemos, para aquellos que prefieren, en tableta vaginal de 100 miligramos, que también se coloca por vía vaginal por 3 días. Vean, estos son los esquemas cortos de 3 días o ultracortos de un solo día. Pero si es recurrente, tratamientos largos, ¿ok? Ahora, cuando la infección es recurrente o cuando la paciente no puede ponerse tratamiento vaginal tópico, o cuando la infección es recurrente y la pareja también hace estos episodios, bueno, en el varón es diferente, ellos no tienen flujo vaginal, ellos tienen un gran prurito, escozón y un sarpullido a nivel del glande y del surco balano prepucial, ¿ya? Entonces, cuando hay infección de pareja, es mejor el tratamiento sistémico. Fluconazol de 150 miligramos, vía oral dosis única, tanto para el varón como para la mujer. Y si es que esto es recurrente, preferir repetir una segunda dosis de refuerzo 3 días después, ¿no? En total, 2 dosis. Muy bien. Tratamiento tópico versus sistémico, depende, como le dije, de muchos factores, ¿no? En el tópico hay alta concentración del fármaco directo sobre el tejido, el tratamiento es corto, rápido alivio, no tiene efectos adversos, es ideal en las gestantes, pacientes diabéticas. Algunos existentes, ojo, pueden producir malestar, pero hay algunos que vienen combinados incluso con lidocaína para reducir las molestias rápidamente, ¿no? El tratamiento sistémico tiene una adecuada biodisponibilidad de la mucosa vaginal, ojo, es importante. Vía oral tiene una muy buena concentración y actúa rápidamente. Es fácil porque no tiene que ponerse nada en vagina, ¿no? Es vía oral, ¿no? La dosis es corta o ultracorta y se puede dar en aquellos pacientes que están con la regla o aquellos pacientes que no han tenido actividad sexual, ¿no? Puede usarse de preferencia, es uno de los métodos que las pacientes prefieren, ¿no? Mejor tomar que ponerse nada. Y puede tener algunos efectos adversos, principalmente interacciones medicamentosas, ¿no? Es ideal complementarlo al tópico en casos de recurrencias. ¿Qué pasa cuando hay recurrencias o cuando hay resistencia a los gérmenes que hemos dado? Entonces se recomienda, aquí les doy 2 esquemas, el ketoconazol o itroconazol, 100 miligramos al día vía oral por 6 meses. ¿Recuerdan? Recurrencia. Pacientes que tienen 3 o más episodios al año. O fluconazol de 150 miligramos vía oral semanal por 6 meses. Periodos largos, ¿no? Sobre todo en pacientes inmunosuprimidos o durante
el embarazo, tratamientos antineoplásicos, ¿no? Pacientes que tienen la inmunidad muy deprimida. Pasemos al quinto punto. Vamos a hablar de lo que es la tricomoniasis o la vaginitis tricomoniásica. Su incidencia dijimos que es del 9-30%. De las 3 vaginitis que vamos a hablar, es la menos frecuente. Sin embargo, según la OMS, es más de 173 millones de casos nuevos cada año, tiene una prevalencia en Latinoamérica entre 2.9 y 16.5. No solo produce vaginitis o infección vaginal, puede producir también uretritis, sobre todo en el varón. El varón suele ser uretritis tricomoniásica. Es considerada, ya que este germen pasa a la pareja y se puede almacenar en la pareja, es considerada una enfermedad de transmisión sexual. Por lo tanto, en este caso de tricomoniasis, sí estamos obligados a dar tratamiento de pareja, ¿no? Ahora, el 50% de las pacientes no tienen molestias, son asintomáticos. Simplemente dicen, no, siempre estoy con el flujido de siempre, ¿no? No le dan importancia. El agente causal, la tricomona vaginal, descrita por Doné en el año 1836, es un protozoo, es un ser unicelular, ¿no? En su forma activa, su forma infectante es la del trofozoito. Es un cel unicelular con doble núcleo y que tiene una forma piriforme entre 15 y 30 micras y tiene unos flagelos y una membrana ondulante que le permite movilizarse bastante. Ven aquí esta forma que tiene y los flagelos que tiene. Se incuba entre 3 a 21 días, vean, sumamente rápido. Puede ser anaerobio, se encarga de fagocitar bacterias y otros detritus, y tiene una reproducción binaria, se va dividiendo para multiplicarse, ¿no? Este agente, ¿qué factores de riesgo tenemos? Como lo dijimos, es considerada una ITS, por lo tanto, su principal vía de contagio es en los pacientes sexualmente activos, que tienen muchas parejas. Hay un estudio de León y en el 2008, un trabajo peruano, que describió, en los resultados salían que las solteras y sin estudios superiores, pero por supuesto sexualmente activas y con múltiples parejas, eran más frecuentes que las pacientes casadas o aquellas que tenían mayor nivel educativo, ¿no? Tal vez de repente por las medidas higiénicas, por lo que es salubridad, que tendrían mayor influencia. Y también se asocia al no uso de condón. En cierto modo, el condón favorece o reduce el riesgo de la tricomoniasis, ¿no? Vean, aquí hay uno de los trofozoitos y vean cómo se van dividiendo, se van multiplicando en 2 y pueden infectar vagina y uretra. Cuadro clínico de la tricomoniasis. Vean, tiene algunas características. La mayoría de pacientes va solamente por flujo o van hasta en un 50% asintomática. Entonces lo encontramos como un hallazgo. Vamos a examinar por otra cosa, porque hay un sangrado anormal, porque tiene prolapso, porque tiene dolor pélvico, por molestias urinarias, por lo que sea, y encontramos este flujo. ¿Qué es lo que nosotros encontramos al examen clínico? Vean estas 2 fotitos que son muy típicas de la tricomoniasis. Uno, un flujo amarillento verdoso, pero que vean, está lleno de estas burbujitas, ¿ven? Es un flujo espumoso. Esto es algo muy típico de la tricomoniasis. Se debe precisamente a la movilidad y a los flagelos de las tricomoniasis con sus flagelos y su membrana ondulante. Y lo otro que podemos encontrar a nivel del cuello es esto que se llama cuello en fresa. Y se produce una serie de petequias en el cuello y en la vagina, más notorios en el cuello, pero también pueden presentarse en la vagina, como una especie de sarpullido, puntos rojitos al por mayor. Estas son 2 características clínicas que nosotros podemos ver en la paciente y sospechar de una vaginitis tricomoniásica. Pero ojo, la tricomoniasis puede producir otras molestias y puede producir otros cuadros, principalmente la uretritis, ¿no? Puede dar una uretritis tricomoniásica y en otros casos está asociada a otras infecciones de transmisión sexual. Por eso siempre que vemos una paciente con tricomoniasis hay que pedirle descarte de VIH, descarte de sífilis, y también puede ser responsable de una enfermedad, puede estar asociada a enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Por asociarse a otras ITS. Ahora, cuando hablamos de una mujer embarazada, la tricomoniasis se asocia a ruptura prematura de membranas y esto secundariamente a parto preterno. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Básicamente, como les dije, es asintomático, es el examen genital con el espéculo lo que nos va a ayudar, ese flujo espumoso y ese cuello en fresa. Si tenemos para hacer pH, el pH es mayor de 4.5, mayor de lo normal. Y si hacemos test de WIF, suele salir positivo, ¿no? Es indiferente, pero suele salir positivo.
En el examen en fresco con cloruro de sodio, con una gotita de cloruro de sodio, podemos ver a las tricomonas movilizarse. Debido a su flagelo se movilizan y los encontramos moviéndose continuamente. Es fácil de identificar en el microscopio. Ahora, el cultivo sería el gol estándar para saber, para confirmar específicamente, ¿no? Pero clínicamente hay mucha sospecha, tanto el examen clínico como el examen en fresco. El tratamiento también puede ser tópico y sistémico. El tratamiento tópico local consiste en o metronidazol o tinidazol, que son dos agentes antimicrobianos, antiparasitarios específicamente, cuya dosis es metronidazol en 500 miligramos vía vaginal por 5 a 7 días, ¿no? No menos de 5 días, ojo, no menos de 5 días. Aquí no hay un tratamiento muy corto desde el punto de vista tópico, para evitar recurrencias sobre todo. O tinidazol, tableta vaginal de 150 miligramos también vía vaginal por 5 a 7 días. Ahora, podemos combinarlo con tratamiento sistémico. Y la dosis es metronidazol o tinidazol, cualquiera de los dos, 2 gramos en vía oral en dosis única. Esto para cuando es un cuadro único aislado. Pero cuando son cuadros recurrentes, ojo, 500 miligramos 2 veces al día por 7 días de cualquiera de los dos. Ojo, a la mujer cuando es cuadro recurrente le vamos a dar vía oral por tratamiento largo. Y a la pareja no soportan recibir tratamiento largo. Entonces a la pareja le daremos por lo menos el tratamiento corto. Cuando hablemos de manejo sindrómico, van a ver que para el manejo de la tricomoniasis se recomienda la dosis única. Ojo, cuadro aislado, no cuadros repetitivos, no recurrentes. ¿Ok? Entonces, vean, tenemos estos dos fármacos para combatir la tricomoniasis. Pasemos al punto 6, que es el tercer patógeno, que es la vaginosis bacteriana. Su incidencia, dijimos, es la patología más frecuente de los flujos vaginales, 33 a 50%, la causa más común de las vaginitis. Realmente, más que vaginitis, da una vaginosis. Hay un desequilibrio de la flora, pero a veces va acompañado de sintomatología inflamatoria, vulvitis. La mayoría de veces no, ¿no? Entonces, hay un desequilibrio de la flora con o sin reacción inflamatoria. La mayoría de veces no da reacción inflamatoria y es también hallado como un hallazgo, es algo fortuito en el examen, ¿no? Es más frecuente en la etapa reproductiva. En la maternidad de Lima se hizo en el 99 un trabajo en donde se encontró el 80% de las mujeres con flujo vaginal, y de este 80%, 30% era por vaginosis bacteriana, y 50% de ellas no tenían ninguna sintomatología, ¿no? En cuanto a la etiología, está formado por, la vaginosis bacteriana realmente está formada por diferentes gérmenes anaerobios, dentro de los cuales el que predomina o el más común identificado es la Gardnerella vaginalis, ¿no? Este es un germen gram variable, generalmente gram negativo, son bacilos muy cortos, como se pueden visualizar acá, entre 0,5 y 1,5 micras, que tienen formas diferentes, unos más alargados, otros más redondeados, son móviles, y se encuentran en colonias pequeñas. Dan una característica al microscopio, que son las llamadas las células claves o clue cell. ¿Por qué? Porque estos patógenos, estos bacilos tienden a rodear el citoplasma de la célula. Entonces aquí tenemos una célula normal, vea cómo los patógenos se empiezan a acercar y cómo se adhieren al citoplasma, dando una forma de anillo o clue cell, o llamadas células claves, ¿no? Rodean todo el citoplasma de la célula. Aquí arriba esta fotito era para que vean el pleomorfismo, ¿no? Puede ser un bacilo alargado, puede ser redondeado, puede ser dobles, cortos, dobles largos, ¿no? Pleomórfico. Ahora, factores de riesgo. Se dice que la escasez de recursos asociado a la reducción de medidas de salubridad, falta de agua potable, por ejemplo, se asocia como factor de riesgo. También otros factores como el alcohol y el tabaquismo. El sobrepeso, la obesidad es otro factor importante, ¿no? Condicionado también al inadecuado aseo. También es más frecuente en pacientes sexualmente activos, pacientes que tienen muchas parejas o que hacen cambio de pareja, o lo describen recién cuando han cambiado de nueva pareja, recién empiezan a describir este flujo. Cuando hay coitos frecuentes, sobre todo sin protección, el uso de duchas vaginales que alteran el pH vaginal, el uso del DIU por tiempos prolongados. Se describe, vean, incluso en un trabajo, en este trabajo de León que les mencionaba de Perú,
que en las lesbianas incluso hay un riesgo relativo de 2.5, ¿no? Cuando el riesgo habitual es 1. También con el uso de espermicidas que pueden alterar el pH, ¿no? Pero por el contrario, a pesar de que tenemos factores de riesgo, también tenemos factores de protección, como la ingesta de folatos, calcio, vitamina A, que mejora la resistencia de las mucosas, haciéndola más resistente al germen. La anticoncepción hormonal, principalmente los de depósito, tienen cierto efecto protector contra la vaginosis bacteriana. ¿Cuál es la fisiopatología? Vean ustedes. Cuando se reduce, por eso les decía, cuando hay una disbiosis, disminución de los lactobacillus, estos gérmenes que están ahí, principalmente la Gardnerella, que lo mencionamos como un germen que está ahí presente, pero en poca cantidad, cuando se produce esta disbiosis, disminuyen los lactobacillus, disminuye el peróxido de hidrógeno, disminuye esta acción protectiva, disminuye el pH además, bueno, aumenta el pH, disminuye la acidez normal de la vagina, aumenta el pH, esto produce una degeneración celular, aumenta la Gardnerella vaginalis, ¿no? Aumenta el micoplasma, productor de aminopeptidasas y descarboxilasas, aumentan en general los anaerobios, productores de aminas, que dan, todos estos van a dar ese mal olor. Entonces, la disminución del lactobacillus hace que estos gérmenes que pueden estar allí sin hacernos daño en muy poca cantidad, empiezan a reproducirse y entonces aparece gran descarga vaginal, el pH altera, más de 4.5, y aparece ese mal olor que es parte del cuadro clínico de la vaginosis bacteriana. ¿Qué encontramos en el cuadro clínico? Les dije que el 50% suele ser asintomático. Puede haber un mal olor vaginal. La paciente muchas veces no percibe el mal olor. Otros describe como que hay un leve mal olor, pero que ese olor se exacerba, se vuelve fétido, espantoso, intolerable, cuando termina la regla. ¿Por qué? Porque la sangre menstrual ha variado el pH a un pH neutro, ¿no? O cuando se lava con algunos jabones, principalmente los jabones de pH alcalino. Ahora la mayoría de jabones suelen ser de pH neutro, e incluso hay jabones de pH ácido que se sugieren para el lavado vaginal, para el lavado genital externo, no vaginal, genital externo, ¿no? Y lo refieren después de la actividad sexual. ¿Por qué? Porque el semen tiene un pH neutro. Entonces, actúa como si fuera un test de WIF. Tanto el jabón, la menstruación o el coito actúan como un test de WIF y hacen que ese mal olor que tenía por la presencia de Gardnerella vaginalis se exacerbe, ¿no? Entonces ella dice, más me lavo, más apesto, ¿no? Entonces, ojo con este dato, que es importantísimo. ¿Qué encontramos en el examen? En el examen podemos encontrar un flujo homogéneo, lechoso o grisáceo, a veces tiene un ligero olor a pescado, pero si le hacemos el test de amina o el test de KOH o el test de WIF, entonces el olor se exacerba y se vuelve totalmente fétido, espantoso realmente. El pH mayor de 4.5, generalmente hasta 5.5, estoy en clase, entre 4.5 y 5.5. Al microscopio, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Las células clave, que son la presencia de estos bacillus que se acercan, que rodean el citoplasma de las células, y dentro de las complicaciones que encontramos, que se puede asociar a EPI, principalmente luego de procedimientos, por ejemplo, procedimientos intrauterinos, por ejemplo, si hacemos una biopsia endometrial, o si hacemos una histerosalpingografía, o una histeroscopía, o una paciente que le hemos colocado un DIU, o le hemos hecho un legrado, le hemos hecho un AMEO, incluso o cesárea, ¿no? Entonces, estoy en clase. Entonces, y otra de las complicaciones que pueden presentarse en una gestante, por ejemplo, es favorecer la rotura prematura de membranas, el parto pretérmino, recién nacido de bajo peso, la coriomionitis, endometritis puerperal y las infecciones post-cesárea, ¿no? Entonces vean cómo el cuadro clínico a veces lo vamos a detectar asociados a sus complicaciones, ¿no? Dos tablas que les quiero pasar, los criterios de Hansel. Vean, estos son criterios para diagnosticar vaginosis bacteriana, ¿no? Encontramos un pH alterado, más de 4.5, generalmente hasta 5.5, una secreción lechosa homogénea y adherente a la vagina, y el test de WIF positivo. Estos tres datos son clínicos, lo hacemos durante la consulta médica. Pero, ayudado de la citología, podemos encontrar las células clave en un más del 20% del examen en fresco. Este es un diagnóstico clínico citológico, 3 criterios clínicos y 1 citológico. Y aquí tenemos otro, para cultura, los criterios de Nugget,
que es básicamente microbiológico, ¿no? Según la proporción del lactobacillus, cocobacillus gram variables, bacilos curvados, gram negativos, le damos una puntuación y podemos ver si se trata de una flora vaginal alterada o hay una vaginosis bacteriana. Por cultura. ¿Qué pasa con la vaginosis bacteriana? Tratamiento. Podemos dar tratamiento tópico y sistémico. El tratamiento tópico corto, recuerden, preferimos los tratamientos cortos, puede ser específicamente clindamicina en óvulos vaginales de 100 miligramos vía vaginal durante 3 a 6 días. En las pacientes que es primer episodio, que no están embarazadas, se prefieren tratamientos cortos de 3 días. Pero recuerden que en la gestante está inmunosuprimida y se ha visto que hay una mayor adherencia del patógeno a la mucosa vaginal. Entonces, en la gestante preferimos los tratamientos largos de 6 días, ¿no? También puede ser en clindamicina crema vaginal al 2%, una cánula contiene 5 gramos, vía vaginal durante 7 días. O podemos ponerle metronidazol en gel, en cánula, o metronidazol en tabletas vaginales. O metronidazol o tinidazol en tabletas vaginales, ¿no? En el tratamiento sistémico vamos a preferir el tinidazol vía oral 2 gramos en dosis única. Podemos dar tinidazol 2 gramos por 2 días, sobre todo para los pacientes recurrentes, o tinidazol 1 gramo al día durante 5 días, ¿no? Se ha visto que pacientes que tienen vaginosis bacterianas recurrentes, mientras más largo sea el tratamiento, es decir, mayor número de días, hay mayor porcentaje de curación y menos recidivas, ¿no? También puede darse por vía oral. Otra alternativa es clindamicina de 300 miligramos cápsulas vía oral cada 12 horas por 7 días. O el metronidazol de 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. En el manejo sindrómico vamos a preferir los tratamientos cortos, entonces lo que se recomienda es tinidazol o metronidazol 2 gramos vía oral en dosis única. Cuando comparamos tinidazol y metronidazol, vean ustedes que los dos los mencionamos, tanto vía vaginal como vía sistémica, ¿no? Vean, el tinidazol, los dos son primos hermanos, pero el tinidazol tiene la gran ventaja de que tiene mayor vida media, mayor concentración sérica, a un porcentaje igual de curación. Pero principalmente, lo más importante es que tiene menos efectos secundarios, ¿no? Principalmente gastrointestinales, les dan náuseas, a veces vómitos a la paciente. Con el metronidazol, estas molestias digestivas llegan a un 41%, en tanto que con el tinidazol a un 6%, ¿no? Por lo tanto, es mejor tolerado y por lo tanto es preferido para los casos graves, recurrentes, en donde tenemos que darle tratamientos largos. Ahora, 2 patologías más para mencionarles cuando encontramos nosotros que además de vaginitis, al poner el espéculo vemos que hay flujo vaginal, hay cervicorrea. Entonces ese flujo vaginal purulento que proviene de canal cervical se asocia principalmente a 2 gérmenes que han ingresado por vía canalicular ascendente, se esconden en las criptas endocervicales y suben al endometrio, a la cavidad uterina, a las trompas y a los ovarios, y son responsables de la EPI. Tenemos al gonococo y a la clamidia trachomatis, ¿no? Uno es un diplococo intraleucocitario que se incuba en 2 a 7 días. El cuadro clínico generalmente asintomático, pero a nivel de cuello lo vemos con un flujo purulento. A veces produce una cervicitis con un sangrado vaginal básicamente cervical, ¿no? Y puede haber dispareunia y lo más importante, puede haber EPI. En cuanto a la clamidia, es una bacteria típica, ¿no? Se incuba de 1 a 3 semanas, generalmente asintomático, y lo sospechamos más cuando encontramos una EPI o encontramos cervicorrea. A veces es la pareja que dice que tiene una secreción cremosa que le produce ardor al orinar, e indirectamente hacemos el diagnóstico de la mujer. 2 patologías adicionales, rapidito, que es la vulvovaginitis atrófica, que generalmente se asocia al hipoestrogenismo. Vean ustedes, ven aquí a la izquierda un tejido de una mujer en etapa reproductiva, donde la presencia de estrógenos hace que esta capa del epitelio poliestratificado esté grueso, lo que lo hace resistente a los gérmenes. En tanto, en la paciente postmenopáusica con hipoestrogenismo se produce una atrofia vaginal y hay un marcado adelgazamiento de este epitelio. Ese adelgazamiento hace que tenga resequedad en la mujer, que haya un punteado rojizo, que haya una palidez del tejido, es un tejido muy adelgazado, friable, a veces hay un flujo sanguinolento, sobre todo poscoital, hay dispareunia, hay coitalgia, y el pH se pierde. Les dije que entre un pH de 6 y 7.5 debido a la deficiencia estrogénica, ¿no? También pacientes pueden acudir por esta sintomatología.
Y el otro caso son las vaginitis alérgicas, que a veces no son tan infrecuentes. Aquí hay una reacción inflamatoria vaginal, hay un enrojecimiento y tumefacción, pero hacemos el cultivo y no hay ni un solo germen. Generalmente el exudado es un flujo claro, a veces casi transparente e inodoro, no tiene olor, ¿no? Y se produce por diferentes alergenos, principalmente el látex del preservativo. En algunas pacientes el semen, o el uso de la copa, capuchón, diafragma, ¿no? Y el tratamiento, o por algunos óvulos vaginales. Algunas pacientes hacen reacción alérgica a algunos de los componentes de los óvulos que le damos, y después de ese, se puso un óvulo y se le hinchó, se le inflamó toda la vulva, y no lo toleraba. Aquí hay un esquema, por ejemplo, de una vaginitis alérgica inducida al semen de su pareja, ¿no? Vean, aquí cuando no hubo contacto, a los 5 minutos del contacto y a los 15 minutos del contacto, cómo el tejido empieza a enrojecerse, ¿no? Entonces son vulvovaginitis irritativas o alérgicas, que también hay que indagar por qué. Vean, dentro de los agentes pueden estar productos de aseo e higiene, hay que preguntarles si es que cambiaron de marca de tampones, de marca de protectores, si es que cambiaron de jabón, de espermicida, ¿no? Productos con los que se asea o con los que lava la ropa interior. Y el penúltimo punto antes de terminar, el manejo sindrómico. Vean ustedes, les dije que los agentes más comunes para la vaginitis son Gardnerella, Cándida y Tricomonas en ese orden. Pero que podemos encontrar una cervicitis o una endocervicitis asociada, evidenciada por la cervicorrea, asociada a Neisseria y a Clamidia trachomatis, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cómo va a ser el manejo sindrómico en base a esto. Pero recuerden que todo manejo sindrómico siempre se acompaña en la consejería de las 4C. Una consejería adecuada, favorecer el cumplimiento, por eso nos ayudan los tratamientos cortos y ultracortos, pero el cumplimiento no solo de la pareja, sino también de los contactos. Muchas veces en la paciente tenemos que darle tratamiento largo, a veces no siempre se puede dar el corto, pero a los contactos hay que darle siempre tratamiento corto, porque nunca van a cumplir los largos, porque dicen que ellos no tienen sintomatología. Pero si no cortamos el círculo vicioso, entonces no vamos a lograr el objetivo. El cumplimiento de la paciente con tratamiento corto o largo, según amerite, y el tratamiento de los contactos con tratamientos cortos o ultracortos. El control para ver que la paciente haya remitido su sintomatología y sugerir el uso de condones que reduce la frecuencia de las infecciones vaginales. ¿Cuál es el manejo sindrómico? Vean, la evaluación del flujo vaginal. Si estamos en una posta, esto está diseñado incluso para que en una posta, en un centro médico pequeño, hasta el sanitario pueda hacer el diagnóstico y el manejo. Vean ustedes, si no hay espéculo para poder examinar a la paciente, se sospecha que el flujo vaginal sea por tricomona o vaginosis, por lo tanto vamos a dar tratamiento para esos dos agentes. Pero si además dice que tiene mucha picazón, entonces vamos a pensar que también está incluida la cándida y le daremos tratamiento para los tres, cándida, tricomona y vaginosis. Si tenemos espéculo, entonces le hacemos una especuloscopía, entonces vamos a ver si es un flujo espumoso, con burbujas y con cervix en fresa, o hay un flujo plomizo, con mal olor y con test de Wis positivo, le daremos tratamiento para ellos. Y si es que además tiene picazón o además encontramos flujo grumoso, ojo que pueden haber vulvovaginitis mixtas, entonces le daremos tratamiento para tricomona, Gardnerella y cándida. Pero como tenemos espéculos y además vemos que hay cervicorrea, daremos también tratamiento para gonococo y clamidia. Si contamos en nuestro centro de salud con laboratorio y microscopía, entonces podemos determinar cuál es el germen, hacemos un examen en fresco o pedimos un cultivo de secreción vaginal y daremos el tratamiento específico según lo que encontremos. Manejo sindrómico. Para tricomonas y o Gardnerella vaginalis, metronidazol, tableta de 500 miligramos, 2 gramos vía oral en dosis única. O sea, 4 tabletas juntas en dosis única. Puede usarse metronidazol o tinidazol, que es mejor tolerado. Cualquiera de los dos. El esquema del MINSA dice metronidazol y hay en todos los centros de salud, para que se pueda recetar con facilidad. Una indicación importante es mejor indicarle en la cena, en la noche. ¿Por qué? Porque suele producir un poquito de náuseas. Si las náuseas le vendrán mientras duerme, entonces en la mañana siguiente ya no tendrá tanto malestar. Otro factor importante, no debe ingerir licor un día antes y un par de días después. ¿Por qué? Porque da reacción de antabús, da unas náuseas y unos vómitos intensos. ¿Ya? Tratamiento para Candida albicans, el tratamiento ultracorto, clotrimazol de 500 miligramos vía vaginal en dosis única, o fluconazol de 150 miligramos si es que no tiene actividad sexual. Gonococo y clamidia, ciprofloxacino de 500 miligramos, dosis única para lo que es gonococo, y acitromicina de 500 miligramos, se da 1 gramo, 2 tabletas de 500, vía oral, dosis única.
Y con esto hemos tratado Trichomonas y Gardnerella, Cándida, y si vimos cervicorrea, gonococo y clamidia. Pero ¿qué pasa si mi paciente es una gestante? Aunque esto lo van a ver después en obstetricia, simplemente para remarcar. Si sospechamos Trichomonas y Gardnerella, en cualquier trimestre el esquema debería ser igual a la no gestante, pero de preferencia evitamos el metronidazol en el primer trimestre, ¿ok? Lo preferimos evitar. MISA dice que no hay ningún problema utilizar el mismo esquema en la no gestante, pero de preferencia evitar el metronidazol en el primer trimestre. Entonces sería 2 gramos vía oral, dosis única, ¿no? En la Cándida albicans, el clotrimazol de 500 miligramos vía oral en cualquier trimestre del embarazo sin ningún problema. Y aquí sí cambia el tratamiento, en gonococo y clamidia. No le podemos dar ciprofloxacino porque es una quinolona fluorada contraindicado en el embarazo porque actúa en el cartílago de crecimiento. Entonces le daremos ceftriaxona de 250 miligramos en una ampolla inyectable, una dosis única, para el gonococo. Y para la clamidia, acitromicina, 1 gramo vía oral, dosis única, sin ningún problema. Bueno, para concluir, espero no demorarme mucho, vean ustedes, este es un cuadro diferencial del flujo normal y las 3 principales patologías que hemos visto. Es un resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? En el flujo vaginal, asintomático, flujo claro, blanquecino, que no huele a nada, que no produce ningún malestar, el pH normal de la vagina, 3.8 a 4.2, test de WIF negativo, y lo que encontramos en el examen en fresco son los microbios buenos, los lactobacillus acidophilus. En la Cándida albicans lo más llamativo es el prurito, el disconfort, el flujo grueso, ¿no? Eso es lo que más molesta a la paciente, ¿no? Lo corroboramos, tiene marcada inflamación, desde WIF negativo, podemos encontrar en un examen en fresco las pseudohifas. En la tricomona, igual que la vaginosis, suelen ser asintomáticos la mayoría. Pero lo típico de la tricomonas, el flujo espumoso, amarillo verdoso, a veces maloliente. Y el cuello en fresa, ¿no? Flujo espumoso, cuello en fresa y un pH mayor de 4.5. ¿No? El test de WIF puede ser positivo, como les dije, y en el examen en fresco encontramos al protozoo flagelado muy móvil. En la vaginosis bacteriana, lo llamativo es el flujo con mal olor, puede haber prurito, el flujo no tiene mayor característica salvo el olor, que cuando le hacemos el test de WIF es francamente positivo, ¿no? Y en el examen en fresco, las células clave en más del 20% de las células halladas. Vean ustedes, como mucho se maneja como síndrome de flujo vaginal, vean ustedes que la terapéutica moderna tiene combinaciones ya específicas para los flujos vaginales. Que la mayoría de flujos vaginales remite con esta combinación, en donde hay el componente del miconazol, que es específicamente para la cándida, ¿no? Es un antimicótico, y tenemos la combinación del tinidazol, primo hermano del metronidazol, específicamente para Gardnerella y para tricomoniasis. Entonces, con estos óvulos de combinación miconazol-tinidazol, antes la más común era utilizada la nistatina, como antimicótico, con el metronidazol para la tricomona y la Gardnerella, ¿no? El más moderno actualmente es la combinación de miconazol con tinidazol, que viene en cajas de 7 a 10 óvulos, ¿no? Entonces ya vean, hasta la farmacopeia está diseñada para que de una sola podamos cortar los flujos vaginales más comunes, siempre y cuando sean cuadros aislados, no recurrentes. Ahí debemos utilizar combinación de terapéuticas. Y como última diapositiva, medidas de prevención. ¿Qué debemos enseñarle a todas nuestras pacientes que vienen con flujo vaginal? 1, a mantener una higiene íntima adecuada. Indicarle que la zona genital sí debe asearse, sobre todo porque es una zona muy fácil de contaminar por la gran proximidad que hay con la zona perianal, en donde eliminamos toneladas de gérmenes. Entonces el lavado debe ser con agua. Debe usar jabón, porque el jabón es el único que va a eliminar los gérmenes. Y no solamente debe lavarse con agua y jabón, sino debe además secarse. Muy pocos se lavan. Muchos se lavan con agua, pocos con jabón, pero nadie se seca. Entonces es importante acostumbrarse a tener una adecuada higiene femenina, mínimo 2 veces al día, al levantarse y al acostarse. Y sobre todo luego de defecar, ¿no? Siempre después de hacer el brazo. Es importante recomendarles que la limpieza de la zona genital tiene que ser hacia atrás. Empieza adelante en la zona vulvar y va hacia atrás, a la zona anal, nunca al revés.
indicarle el cambio frecuente de ropa interior, de toallas higiénicas y de tampones vaginales para evitar la reproducción de gérmenes. Preferir la ropa interior de algodón, preferir, no es indispensable, recuerden que muchas de las ropas interiores vienen con un sobreagregado de algodón. El aseo genital precoital, esto es importante favorecerlo porque si no, durante la actividad sexual o durante el juego precoital, el varón puede rozar la zona perineal o perianal y simplemente sirve como un vector para trasladar los gérmenes hacia vagina, ¿no? Estimular la conservación de la microbiota vaginal luego de uso prolongado de antibióticos. Existen unos componentes en cápsulas vaginales que son Tropivag es la marca, pero realmente son lactobacillus, que vienen en cápsulas, lactobacillus vaginales, que son lactobacillus que se colocan en cápsulas para recuperar o mejorar la flora vaginal, sobre todo cuando ha habido uso prolongado de antibióticos o cuando de repente en el frotis o en el cultivo de secreción vaginal nos dice que hay escasa cantidad de lactobacillus, ¿no? Recuerden que la reducción de los lactobacillus favorece que los otros gérmenes puedan desarrollar, ¿no? Y recordemos que cuando hay recurrencia, el tratamiento de pareja es indispensable en estos casos, ¿no? Bueno, eso es todo lo que yo les traía. Ahora sí, por favor, las preguntas que son lo que me va a nutrir a mí para mejorar las clases cada vez que tengamos que tratar este tema. Gracias. Doctora, una pregunta. Dígame, ¿Con dígame. ¿Con qué tipos de jabones pues podríamos recomendar que las pacientes se puedan lavar? No sé, ¿recomienda alguno en específico? A ver, les explico. Todos los jabones van a eliminar los gérmenes. Y lo que queremos es eliminar los gérmenes principalmente de la zona vulvar, perineal y perianal. Vean ustedes que siempre lo que es con el afán de vender, se han creado jabones para la higiene femenina, ¿no? Con pH ácido, porque dicen que los genitales de la mujer tienen pH ácido. Recuerden que la vagina tiene pH ácido, la vulva no, la zona perineal no, la zona perianal no. Entonces, realmente para la zona externa, cualquier jabón pueden utilizar, ¿no? Se prefieren los jabones de pH neutro y los de pH ácido, pero realmente para eliminar los gérmenes externos, cualquiera sería conveniente, ¿no? Realmente uno le indica el jabón que mejor le quede. ¿Le gusta utilizar el jabón con el que se baña? No le produce ardor, no lo produce mal, está perfecto, que lo use. Pero no, el jabón con el que se baña le produce ardor, entonces que utilice un jabón más suave, de glicerina, jabones de bebés, un jabón sin olor, sin color. Si le queda bien, perfecto. Pero también le produce ardor. Entonces puede utilizar un jabón líquido, de repente son más suaves. Si le cae bien, perfecto. No, que le gusta mejor cómo huele el jabón de higiene femenina de tal marca, que lo use. Todos los jabones van a eliminar los gérmenes. Lo del pH es el pH vaginal. Ojo, estamos hablando de aseo genital, vulvar, perineal, perianal, no de lavado vaginal. La vagina no necesita lavarse, no debe lavarse con jabón, porque el jabón rompe la capa superficial de las células y al contrario, debilita la mucosa vaginal. Vagina no se lava con jabón, se lava vulva. Recuerden que las vaginitis, las vaginosis, se producen por infección canalicular ascendente. Generalmente son perianal, perineal, ingresan a la vulva, introito, ingresan a la vagina, ¿no? Entonces, el lavado es lo más importante. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, una pregunta. ¿Cómo se define la vaginosis bacteriana recurrente? O sea, ¿cuántos episodios debería haber, no sé, en un determinado periodo de tiempo? Más de 3 episodios al año. Para cualquiera de las vaginitis y vaginosis, 3 o más episodios al año implica una recurrencia y por lo tanto debería recibir tratamientos largos, ya no cortos, y tratamientos de pareja, ¿no? Recuerden que de las 3 vaginitis, de las 2 vaginitis y la vaginosis que hemos visto, la tricomoniasis es específicamente considerada una ITS. Entonces, de inicio, el tratamiento tiene que ser para los dos, ¿no? Tratamiento de pareja.
En los otros dos, realmente le damos tratamiento solo a la paciente, tanto en la vaginosis como en la candidiasis, pero cuando la paciente tiene infecciones recurrentes, debemos pensar que el varón puede estar actuando como un reservorio, ¿no? Principalmente en el surco balano prepucial suelen depositarse la cándida, y a veces la cándida asintomática para el varón, cohabita con él, ¿no? Y la paciente está teniendo infecciones vaginales a repetición. Y igual con los gérmenes anaerobios que podrían estar allí. Entonces, cuando hay recurrencia, preferimos los tratamientos de pareja y los tratamientos largos, no los cortos ni los ultracortos. ¿Alguna pregunta más, por favor? Sí, Doctora, una doctora. pregunta. Ay, perdón. Vaya. Ay, ya, no te preocupes. Con respecto al examen en fresco, ¿se puede hacer también con cloruro de sodio 0.9? Claro, suero fisiológico o cloruro de sodio al 9 por 1000 o 0.9%. O sea, es lo mismo, ¿ah? 0.9% es lo mismo que 9 por 1000. Es el cloruro de sodio habitual que compramos los frasquitos de litro o de 100 mililitros para dar los tratamientos, sobre todo antibióticos, ya, con cualquiera de ellos. Echan una gotita de flujo en una lámina portojeto y le echan 1 o 2 gotitas de cloruro de sodio o suero fisiológico y lo ponen directo al microscopio. Las tricomonas, sobre todo, es facilísimo de ver porque se ve cómo se empiezan a movilizar, se desplazan. Es muy, muy fácil de ver. Claro que tienen que tener su microscopio para eso, ¿no? Para los que tienen, ensayen. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, Una ¿quién fue la que consultita preguntó más. antes? Zulema Cámara, doctora. Dime su lema. Le quería preguntar si en caso mi paciente tiene tricomoniasis, si tiene, digamos, ese es su primer episodio, nunca antes ha tenido, pero ya tiene síntomas, ¿también le puedo dar el manejo sindrómico? Claro, recuerden que el manejo sindrómico va a ser nuestra primera línea de manejo en cualquier lugar, porque garantizamos que con ese tratamiento la paciente se va a curar. Y, ojo, tricomoniasis, tenemos que preguntarle con cuántas parejas ha tenido actividad sexual últimamente y tratar de darle tratamiento a todas para evitar la recurrencia en ella, ¿no? La reinfección, si es que la pareja no ha sido tratada, porque tricomona sí es considerada ITS. Ahora, si la paciente dice que todos los meses está viniendo por lo mismo, o ustedes revisan su historia clínica y ven que ya ha venido en este año 3, 4 veces por lo mismo, entonces no prefieran tratamiento corto, prefieran tratamiento largo, ¿no? Por eso, en la anamnesis siempre le pregunten, ¿viene por flujo vaginal? Sí. ¿Y este año cuántos flujos vaginales he tenido? No, es la primera vez, nunca he tenido. Ah, ya, bacán. Tratamiento corto, ultra corto. ¿Alguien más? ¿Sí? Sí, doctora, una pregunta. En el caso del tratamiento ambulatorio, quería saber si se tendría que dar, por ejemplo, ¿no? Tratamiento ambulatorio a una paciente, no sabemos exactamente cuál es el diagnóstico. Yo había leído que era metronidazol, 2 gramos vía oral, más el flotimazol, 500 miligramos también. No sé si está bien. Sí, justo lo que les pasé en las penúltimas láminas, lo que es el manejo sindrómico. Si ustedes no tienen espéculo, están en su posta médica, ya están en la punta del cerro haciendo sus serums, están en su posta, y la paciente viene por flujo vaginal. Entonces ustedes le van a preguntar, ¿y cómo es el flujo? Ah, dice, blanco, grumoso, como requesón, me causa mucha picazón, ¿no? Entonces, como viene por flujo, ustedes van a suponer que puede haber tricomona y garnerela. Entonces le van a dar 2 gramos de timidazol o de metronidazol. En todas las postas hay metro, porque es lo que manda el MINSA. Pero si tienen tinidazol o la paciente va a comprar tinidazol, mejor porque da menos molestias gastrolesivas. 2 gramos vía oral en dosis única. Pero además, como ella tiene flujo grumoso y picazón, le dan además vía vaginal clotrimazol, tableta vaginal de 500 miligramos en dosis única, y le dicen que no tenga actividad sexual por unos 4 a 5 días. ¿Ya? Eso es el manejo sindrómico. Eso porque ustedes no tienen un espéculo para verla. Ahora, si ustedes se han llevado su dotación de espéculos descartables, entonces sí le pueden poner el espéculo. Entonces, cuando ustedes van a ver, uno, la característica del flujo. Se parece al hongo, se parece a la tricomona, se parece a la garnerela. Y 2, van a ver, ¿sale flujo del cuello? ¿Hay cervicorrea, sí o no? Y según eso decidirán su manejo sindrómico, ¿no? Ahora, a veces hay flujos inespecíficos, ¿ah? Hay flujo blanquecino amarillento, medio acuoso, no tiene espuma, no tiene grumos, no huele feo, ¿no? Pero es abundante, ¿no? O es un flujo verde. Hay flujos que no tienen todo lo que les hemos dicho. Entonces, den el tratamiento de manejo sindrómico de flujo vaginal.
para Tricomona, para Garnerella y para Cándida. Recuerden esas combinaciones que les he dicho de nistatina metronidazol, ya viene en óvulos o en crema vaginal, o el más moderno que se usa es miconazol en vez de nistatina y tinidazol en vez de metronidazol, ¿no? Esas combinaciones ya vienen para eliminar estos 3 gérmenes más comunes en flujo vaginal. ¿Sí? ¿Alguien más? Chicos, ¿alguien más? ¿Alguien más? Nos quedan 9 minutitos para preguntas. ¿Algo que quieran que agreguen esto para mi próxima clase? Esto de síndrome, de manejo sindrómico no lo habíamos incorporado antes, no estaba específico, pero es algo que es muy práctico, sobre todo para ustedes que dentro de poco, ya en un par de años van a estar ustedes ejerciendo y trabajando, haciendo sus serums en algún lugar alejado. Vean, el manejo sindrómico es sumamente práctico y fue diseñado para que incluso un sanitario, un personal de repente no médico, que es a veces el único personal que hay en una posta, pueda simplemente por anamnesis iniciar un manejo en lo que era prevención y manejo oportuno de las ITS, ¿no? Y ahí está síndrome de flujo. ¿Alguna pregunta más? Pregunto yo. Doctora, doctora, una consulta respecto al manejo sindrómico. Sí. ¿En qué, o sea, en qué podría perjudicar a la paciente o no sé, o sea, sé que tratamos de cubrir todo porque es de amplio espectro, pero ¿qué riesgo le podría traer a la paciente? ¿Qué consecuencia? Salvo Si que la ella tiene algo paciente, leve. salvo que la paciente tenga alguna reacción alérgica a alguno de los componentes, pero si no, no, ninguno. Ojo, estamos hablando de manejo sindrómico en la paciente gestante, no, en la paciente no gestante, en la paciente ginecológica. Y les he presentado también cuáles son los fármacos en caso de que estuviesen frente a una gestante. En todo ustedes siempre van a sopesar riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, a tener una infección que puede complicar su embarazo, o que puede llevarla a una EPI, a un síndrome de obstrucción tubaria, a una infertilidad futura, mejor manejo sindrómico. A ver, se encuentra Noemí Gil, Carol Noemí Gil. Carol Noemí Gil se encuentra. Se encuentra Yaritza Ramos. Yaritza Ramos. Carla Jo, o Ju. Carla Ju Alba. Carla Ju. Natalie Granados. ¿Se encuentra Natalie Granados? Denis Luque. No se encuentra nadie. ¿Quiénes han venido hoy día a la actividad? Denis Luque. Kevin Pelayo. Kevin Pelayo. Mauricio Villarán. Sí, doctora. Mauricio, a ver, dime, de los 3 gérmenes que hemos visto, ¿cuál es el más frecuente para las infecciones vaginales, de flujo vaginal? Sí, el más frecuente podría ser la Gardnerella. Gardnerella, pues. Sí. ¿Cuál? La Gardnerella. Garnerella vaginalis. Muy bien, Mauricio. Max Chaflocken. Max Chaflocken.
Diego Díaz. Diego.